Le hago esta pregunta. El 21 de junio se iba a llamar en Inglaterra, o en el Reino Unido, mejor dicho, a la reapertura total como una especie de, no sé, festejar la liberación del COVID. Pero no va a ser así. ¿Por qué? Porque se han complicado las cosas. Reino Unido estaba en una situación muy buena, realmente con los casos abajo de todo, con muy poca mortalidad, pero la llegada de la que se llama la variante Delta, la que se encontró en India por primera vez, ha cambiado el ritmo y ha empezado pues, a verse un pico de casos otra vez. Esto ha obligado pues, un poco a esta llamada a la prudencia que ha hecho Boris Johnson de esperar un mes más para ver si conseguimos controlar esta subida de casos que hay ahora. Bueno, ¿y cómo? A ver, si la subida de casos depende de esta variante, la variante Delta, y que según lo que han comentado, las vacunas de Pfizer o de AstraZeneca no parecerían tan efectivas contra esta variante, al menos en su primera dosis. ¿Cómo se haría para controlarla? Pues poniendo la segunda dosis muy rápido. Efectivamente, hoy han salido publicados unos datos que dicen que con la segunda dosis el control de esta variante es perfecto, es tan bueno como con las otras variantes, más del 90% de protección contra la enfermedad grave y contra la muerte, pero sí que es cierto que la primera dosis, que funciona muy bien con las variantes que teníamos antes, no es tan buena con esta variante. Por desgracia, el Reino Unido había priorizado mucho primeras dosis, la campaña empezó haciendo muchas primeras dosis para cubrir al máximo de población y ahora nos encontramos pues que hay una parte de la población que vuelve a ser susceptible de infectarse porque no tiene suficiente protección contra esta variante y la solución ha sido pues acelerar mucho las segundas dosis estas semanas. Ahora, a ver, yo que no soy médico ni mucho menos, pero qué sé yo, hemos leído estadísticas desde hace 1 año y medio sobre el tema. A mí particularmente lo que me ha preocupado de este avance de los contagios en países muy vacunados como Gran Bretaña. Bueno, nosotros tenemos acá Uruguay, que es uno de los países mejor vacunados de la región, tiene récord de casos y de fallecidos por los casos. Me preocupa que no sea la vacuna la que pare el virus. ¿Cómo lo ve? No, la vacuna en estos momentos es la única solución que tenemos. Lo que pasa es que no es la solución completa. Realmente funcionará la vacuna al máximo cuando tengamos toda la población vacunada y esto se tarda tiempo. Vimos también en Chile a principios de año una subida de casos en un país que era de los que estaban más vacunados. Esto implica pues que hasta que no tengas un 80-85% de la población con una dosis completa de vacuna no puedes estar tranquilo. Mientras siempre puedes ver estos picos inesperados. Pero yo creo que la parte positiva que tenemos que fijarnos es que este pico que estamos viendo ahora en algunos países, por lo menos en Europa, es diferente, porque vemos casos, sí, pero no estamos viendo tantos ingresos desde el hospital y no vemos mortalidad. Es decir, los casos se han trasladado ahora a una población más joven, que es la que no está vacunada aún, y se ponen enfermos, pero no acaban en el hospital. Por tanto, es diferente. Los picos que vamos a ver ahora en los países bien vacunados van a ser diferentes de los picos que hemos visto hasta ahora. O sea, puede haber muchos contagios o contagios, pero no tan peligrosos. Exactamente, creo que es un poco lo que estamos viendo cuando un país se vacuna bien, lo cual hay que recordar también que aunque no acabes en el hospital, la COVID puede ser mala, puedes tener efectos importantes y puedes tener incluso la COVID de largo plazo, que es realmente muy incómoda, pero por lo menos estamos evitando la parte fuerte, digamos, del impacto sanitario que tenía la COVID, que eran los ingresos y la saturación del hospital y al final la mortalidad. O sea, doctor, que independientemente de algunos números que preocupan y de la aparición de nuevas variantes, hay suficiente información como para seguir siendo optimistas respecto del futuro inmediato, llamémosle. Sí, sin duda, sin duda. Yo creo que el optimismo, a partir del momento en que se han empezado a vacunar los países y se ha vacunado a buen nivel, el optimismo ha llegado y es lógico. Lo que creo que el optimismo no tiene que desplazar a la prudencia. La prudencia tiene que seguir en pie hasta, como decíamos, no estemos todos bien vacunados, el riesgo existe. Por tanto, sí vacunemos, pero también mantengamos las normas de distancia, de seguridad para evitar que haya casos y subidas de casos inesperadas como en este momento. Pero en general creo yo que la tendencia es buena, que a lo largo de los próximos meses en Europa por lo menos veremos la pandemia casi desapareciendo, pero claro, el problema es que cuando hablamos de pandemia es un término global, la pandemia es una cosa que afecta a todo el mundo, por tanto no podemos celebrar el fin de la pandemia hasta que realmente no esté todo el mundo vacunado y hay zonas en América, zonas en Asia, África, que la vacunación aún va lenta y aún tiene que incrementar. Doctor, ¿hay suficiente información en el mundo respecto de la cantidad de gente vacunada que se ha recontagiado como para establecer? ¿Por qué le pregunto esto? Porque sabe usted que en el mundo entero, sobre todo que países como Estados Unidos, no conozco bien el caso de Gran Bretaña, hay mucha gente antivacuna o que se resiste a ponerse la vacuna, etcétera, y entonces está bueno
la estadística siempre es buena para comprobar o no alguna cosa, ¿no? Cierto, cierto, y es muy importante destacar que las vacunas funcionan, que los números lo están diciendo, ¿no? Teníamos los datos previos de los análisis clínicos, parecían que funcionaban bien, pero en el momento que hemos empezado a poner vacunas de forma masiva, hemos visto que funcionan aún mejor de lo que creíamos. Creo que el dato más importante es que las vacunas a veces no evitan el contagio, o sea, tú te puedes contagiar, pero lo que no vas a tener es la COVID grave, y eso es lo importante, y no te vas a morir de COVID. Y estos datos sí que son muy contundentes. Con una vacunación completa hay hasta el 95% de pacientes que no van a tener una COVID grave. O sea, tú si estás vacunado, a lo mejor te infectas, pero no vas a desarrollar la enfermedad grave que te va a llevar al hospital o te puede acabar matando. Y estas cifras son indiscutibles e invitan a vacunarse cuanto antes mejor. Doctor, le agradezco la gentileza. Ha sido perdón, sí, que hay una pregunta más. La última, porque hoy es noticia una investigación que habla de cambios en los síntomas con respecto a la variante Delta y también con respecto a los jóvenes. ¿Qué se puede explicar sobre esto? Sobre nuevos alertas por nuevos síntomas, doctor. De momento, por lo que he estado viendo, la variante Delta no da un aumento de casos graves, que es lo importante. No está dando más hospitalizaciones ni está dando más mortalidad, que es el gran miedo cuando tienes una variante más infecciosa como esta, la Delta, o como fue la Alfa en su momento, la que salió en Inglaterra primero, que se veía este aumento de hospitalizaciones. El miedo era que realmente estuviera causando una enfermedad más grave. Parece que esto no es así. Es aún pronto porque la variante Delta hace poco que la conocemos, pero parece que su principal característica es ser más infecciosa, no ser más agresiva en otros campos. Pero creo que hace falta ir viendo y teniendo más datos para